¿Cómo les va? Soy David Fernando Barrera, profesional en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, y el día de hoy voy a resolver las preguntas del reto 1 de Ciencias Sociales. Empecemos. Primera pregunta. Dice, Colombia solo vino a desarrollar procesos amplios de industrialización en el siglo XX, aunque se realizaron varios intentos a finales del siglo XIX. Estos intentos fracasaron debido a la inestabilidad política del régimen de la hegemonía conservadora. B. A la falta de mercados que aseguraran la venta de productos. C. Al temor de los empresarios de invertir capitales en industrias riesgosas. D. Al auge exportador de productos agrícolas como el café. La respuesta es la A. Dice, a la inestabilidad política del régimen de la hegemonía conservadora. Resulta que a finales del siglo XIX y en realidad durante todo el siglo se dieron conflictos muy serios entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, precisamente pues por el poder. Cada uno tenía una idea diferente de nación, que esas ideas nunca lograron ponerse de acuerdo. Entonces todo el siglo fue de conflicto, y eso evitó que hubiera un desarrollo importante en Colombia. Pregunta 47. El amancebamiento fue pensado en el siglo XVI en la Nueva Granada y en Hispanoamérica como solución al desbalance demográfico entre españoles e indígenas, aunque también como el desborde incontenible de una sexualidad blanca hacia mulatas de vida desenvuelta. A partir de estas afirmaciones, se puede concluir que el amancebamiento significó a. Un proceso de intensa movilidad geográfica en la población. B. Una flexibilización de la estructura social expresada en la promiscuidad sexual. C. La proliferación de relaciones interclases e interétnicas debido a caprichos sexuales. D. La ocasión para profundizar la sensualidad y la sociabilidad. La respuesta es la C. Dice, la proliferación de relaciones interclases e interétnicas debido a caprichos sexuales. Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con la belleza exuberante de las indígenas, y eso naturalmente despertó los deseos sexuales de ellos, eran hombres. Entonces, en el siglo XVI, como lo dice la lectura de la pregunta, se aceptó de alguna forma que se pudieran llevar esas relaciones, que las pudieran tener, como para calmar un poco esos instintos de los españoles. Ahí lo dice, la pregunta dice, mulatas de vida desenvuelta. Por eso la respuesta es la C. Era como permitir que los colonos españoles tuvieran relaciones sexuales con las mulatas. Tercera pregunta. Pregunta 47 según el formulario. Dice, Jorge Eliezer Gaitán se convirtió en el líder indiscutible del Partido Liberal luego del triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez en las elecciones de 1946. Su asesinato, 2 años después, tuvo como consecuencia para el país a. La toma del poder por parte del general Rojas Pinilla. B. Una mayor intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos. C. La agudización del enfrentamiento violento entre liberales y conservadores. D. La unificación del liberalismo en torno a las ideas de Gaitán. La respuesta es la C. La agudización del enfrentamiento violento entre liberales y conservadores. La muerte de Gaitán generó primero el Bogotazo, en 1948. A partir de ese fenómeno del Bogotazo se recrudeció, se hizo más fuerte la violencia entre liberales y conservadores, sobre todo en los campos, que se sentía en ese odio entre unos y otros, pues porque no se llegó a zanjar, a arreglar esa diferencia. Entonces la respuesta C. La muerte de Gaitán generó que se recrudeciera la violencia entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX en Colombia. Siguiente pregunta, pregunta 49. Las interpretaciones usuales del Bogotazo son negativas, pues se le ve como un acontecimiento que inicia la violencia en el país y además destruye la infraestructura de la capital y de otras poblaciones. Pero una interpretación desde la arquitectura plantea que fue gracias a este hecho que las construcciones en Bogotá se modernizaron y se pudo actualizar la urbe. Siguiendo estas ideas, podríamos expresar que el Bogotazo a. Produjo la modernización de la infraestructura colombiana. B. Ha creado mala imagen y prejuicios comerciales a la ciudad. C. Es un punto de ruptura crucial en la historia reciente del país. D. Generó el embellecimiento arquitectónico de la ciudad. La respuesta de la pregunta 49 es
la A. El Bogotazo permitió que, como se dio en Bogotá, específicamente lo que hoy es el centro de la capital, empezaron a hacer migraciones. Fue cuando se dividió de alguna manera, se dieron las primeras divisiones visibles entre lo que es el norte y el sur. Entonces, cada extremo tenía su arquitectura propia. Entonces empezó a crecer, la frontera de la ciudad se amplió, creció la población, pues porque al mismo tiempo la violencia empezó a traer gente del campo a la ciudad, que se estaban haciendo los pobres, por llamarlo de alguna manera, en el sur, los ricos hacia el norte, lo que generó un movimiento arquitectónico acorde a cada espacio. Entonces, el Bogotazo, además del terrible efecto de la violencia, también tendrá un cambio demográfico importante. Se sintió en Bogotá, sin decir que no haya habido efectos en otros municipios y ciudades del país. Siguiente pregunta. El budismo es una religión el budismo es una religión particular, pues no contiene la idea de un dios o un ser supremo que controle el universo, sino que se centra en enseñar la forma de liberarse de las bajezas y miserias de la condición humana, por medio de la renunciación, del deseo, que permite romper el ciclo de la reencarnación y escapar del sufrimiento de la existencia, a la extinción o nirvana. Esta religión se basa en las enseñanzas de A. Siddhartha Gautama, B. Lao Tse, C. Zoroastro, D. Dalai Lama. La respuesta es la A. Siddhartha Gautama, le decían el Buda. Es precisamente él en la India quien va a concluir que la razón de ser del sufrimiento humano es la dependencia y el deseo. Si uno se desprende del deseo, si uno se libera de ese impulso de alguna manera desear, será libre y no tendrá sufrimiento y se acercará a un estado superior llamado el nirvana. Es entonces la respuesta Siddhartha Gautama, que es el nombre del Buda, ese hombre gordito y calvo que aparece por ahí y que es el referente del budismo. Siguiente pregunta. Vamos a ver este cuadernillo siempre tan fácil de manejar. Afortunadamente el Excel ya cambió esto, ¿no? Ahora es una cartillita. Pregunta 51. Dice: entre los años 1348 y 1350, una plaga asoló a Europa, produciendo la muerte de cerca de la cuarta parte de la población. El mal, conocido como la peste negra, era transmitido a los humanos por pulgas infectadas por las ratas. Sin embargo, parte de la población culpó de esta enfermedad a los judíos o a otras minorías étnicas o religiosas. Una de las causas más importantes de esa mortalidad fue A. El gran número de prostitutas existentes. B. La enorme población de las ciudades. C. La falta de higiene en las casas y ciudades. Y D. La gran cantidad de inmigrantes. La respuesta es la C. La falta de higiene en las casas y las ciudades. La peste fue un fenómeno que marcó la Edad Media en el 1300, como lo dice 1348. Europa estaba en un momento de fuerza de la Iglesia Católica. Y la Iglesia solía decir que para evitar los pensamientos impuros y la lujuria, la gente debería asearse poquito, ¿no? El baño no era una constante como lo es ahora. Además, las ciudades eran sucias. La gente hacía sus necesidades en lo que hoy llamamos la mica, abría la ventana y tiraba eso para afuera. Era lo más normal del mundo. Eso hizo que proliferaran las ratas. Como lo dice la lectura, serán las ratas las pulgas pican a las ratas y luego pican a la gente y se transmite la peste. Entonces, será la falta de higiene y la suciedad de las ciudades europeas la que va a aumentar la población de ratas, y la consecuencia inevitable será el aumento de la peste. Pregunta 52. Luego que los alemanes admitieran su derrota en noviembre de 1918, se reunieron los representantes de los vencedores y vencidos para poner fin legalmente a la Primera Guerra Mundial. Los vencedores, Gran Bretaña, Francia e Italia principalmente, impusieron un pacto de paz que obligaba a los alemanes a ceder varios territorios y a pagar una fuerte indemnización por los daños de la guerra. A este acuerdo se le denominó A. Pacto Balcánico, B. Tratado de Versalles, C. Tratado de Westfalia, D. Pacto de Verdún. La respuesta es la B, el Tratado de Versalles. Será este tratado el que se firmará entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Pues una vez terminada, derrotado el imperio alemán, derrotados los austriacos, derrotados los turco-otomanos,
se empezará un movimiento, o más bien se dará este pacto, que será, en el mediano plazo, la causa principal de la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes se sentirán terriblemente ofendidos por lo que les impusieron los ganadores aquí. Y esta será una de las principales. Enfrentarse a esto, lo que llevará a los nazis al poder y después el horror de la Segunda Guerra Mundial. Siguiente pregunta. Fidel Castro llegó al poder en Cuba en el año de 1959. Luego de una breve lucha guerrillera contra la dictadura de Fulgencio Batista, quien contaba con el apoyo de Estados Unidos. Al momento del triunfo de los guerrilleros, Estados Unidos mantenía grandes inversiones en la isla, especialmente en la industria azucarera, y dominaba el campo político. Una de las metas fundamentales de la Revolución cubana fue a. Acabar con las instituciones democráticas. B. Expandir su concepción revolucionaria. C. Construir una nación independiente. D. Enjuiciar al dictador Fulgencio Batista. Como la pregunta lo dice, Estados Unidos controlaba todo en Cuba, a través de la figura de Fulgencio Batista. La Revolución cubana, comandada por Fidel Castro, por el Che Guevara, por varios Camilo Cienfuegos, varios revolucionarios, tenía como objetivo, además de sacar del poder al dictador, que era Fulgencio, también sacar a Estados Unidos y apropiarse de los recursos de la isla, o sea, que sea la gente de la isla, o por lo menos ya al principio, la gente de la isla controlara su propiedad, en este caso el azúcar, que era la fuente y sigue siendo de alguna manera principal de recursos de Cuba. Entonces la respuesta es la C, construir una nación independiente, dejar de depender, valga la redundancia, de los Estados Unidos. Siguiente pregunta. El Frente Nacional, 1958 a 1974, si bien acabó prácticamente con la violencia entre liberales y conservadores, impidió que otros grupos políticos participaran en igualdad de condiciones en la actividad política. Esta situación de exclusión provocó, entre otras cosas, que a. Surgieran grupos guerrilleros de carácter revolucionario. B. Se redujera el número de obreros sindicalizados. C. Surgieran grupos políticos abstencionistas. D. Se movilizaran miles de personas del campo hacia las ciudades. El Frente Nacional fue Después del Bogotazo se dio la violencia entre liberales y conservadores. Para que la violencia se terminara, se acordó que necesitamos un gobierno dictatorial. Eso está pasando en Colombia. Gobierno militar, que sería el del general Gustavo Rojas Pinilla. Cuando Rojas Pinilla empieza a tomar esos tintes dictatoriales, se unen los liberales y los conservadores. Y hacen un acuerdo de decir, bueno, usted y yo nos estamos peleando por el poder. Eso es lo que queremos. ¿Qué hacemos para evitar ese problema? La respuesta fue muy obvia, pues turnémonos. 4 años usted, 4 años yo. Cuando hay ese acuerdo, se cierra tanto, solamente entre liberales y conservadores, que se excluyen otras fuerzas políticas. Dice la opción A, surgieron grupos guerrilleros de carácter revolucionario. Esa es la respuesta. Será el Frente Nacional la causa principal del nacimiento de las guerrillas en Colombia, porque a esa gente del campo, a los obreros, no se les permitió participar en la política, pues porque era un régimen cerrado. O eras liberal o eras conservador y listo, no podías entrar ahí si no tenías esa etiqueta. Es la respuesta de la pregunta 54, es la A. Siguiente. El concepto de nación es diferente al de Estado, ya que el primero se refiere a la gente y a las personas que poseen características culturales y motivaciones o proyectos comunes, mientras el segundo se refiere a diferenciación en la concepción poblacional, afirmación de sentimientos patrióticos, C. Delimitación y demarcación territorial, D. Estructura política y administrativa. Ahí nos habla de dos conceptos. La pregunta dice Estado y nación. Tengamos presente que la nación es entendida el grupo de personas que habitan un territorio. Nosotros somos de nacionalidad colombiana, porque vivimos en lo que se conoce como Colombia. Ese territorio necesita una forma de administración. Esa forma de administración es el Estado. Dice la opción D. Estructura política y administrativa. Esa es la respuesta. Estado es una forma de administrar un territorio. Pregunta 56. El punto de unión entre lo urbano y lo rural
en las ciudades coloniales era un espacio propicio para encuentros furtivos de amantes. Por tanto, un ámbito censurado por la normatividad social y riesgoso para las personas de la buena sociedad, que al transitar por él se arriesgaban a la delación. Esta forma de pensar en la frontera de la ciudad nos indica que en la sociedad colonial primaba una concepción según la cual a. Era necesario vigilar a los habitantes de los sectores marginales. B. Los sectores alejados del centro de la ciudad eran habitados por personas dispuestas a todo tipo de ataque a la sociedad. C. La élite social debía viajar para unir lo urbano y lo rural. D. A medida que se avanzaba hacia la periferia, la ciudad se iba transformando en un espacio de inmoralidad. Literalmente, la pregunta lo dice. Había el espacio urbano, o sea, la ciudad, y el espacio rural, y allá en el espacio rural se van unos encuentros furtivos entre los amantes. Entonces la respuesta es la D. En la medida que se avanza hacia la periferia, o sea, lo que está alrededor de la ciudad se iba transformando en un espacio de inmoralidad. Pues recordemos que gracias a la influencia del catolicismo en la colonia, la sexualidad estaba como etiquetada y catalogada como inmoral. Entonces, allá se iban para fuera de la ciudad a hacer sus asuntos y eso era inmoral. Era la respuesta entonces de la pregunta 56 es la D. Para la siguiente pregunta dice, preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. Entonces da un cuadro. Entonces cada pregunta va a dar una opción, o 4 opciones en este caso, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si 1 y 2 son correctas, la respuesta es A. Si 2 y 3 son correctas, la respuesta es B. Si 3 y 4 son correctas, será C. Y si 2 y 4 son correctas, será D. Pregunta siguiente entonces, se resolverá de acuerdo a esa tabla. En las regiones asiáticas y africanas, el hombre inició la domesticación de animales hacia el año 6000 a.C. Logró domesticar ganado bovino y posteriormente, en el 3000 a.C., lo hizo con caballos. La domesticación transformó las formas de vida y la consecuencia más importante para aquellas comunidades primitivas fue 1. Las búsquedas de regiones aptas para el pastoreo de estos animales. 2. El enriquecimiento de la dieta nutricional con el consumo permanente de proteínas animales. 3. La utilización de la fuerza muscular de los animales domésticos. 4. El cultivo de pastos y forrajes que proveyeran la alimentación permanente de los animales. La respuesta, pues una vez se domesticó, ¿no? Tenemos el orden de que será la agricultura y la domesticación del animal lo que va a hacer que la gente se estabilice. Hasta cerca del año 8000 a.C., todos los seres humanos eran nómadas, o sea, iban de un lado para otro buscando las condiciones, refugio y alimentos. Cuando domesticaron a la naturaleza, o sea, las plantas y los animales, surgió la agricultura. ¿Qué se necesitaba para que hubiera agricultura? Número 1, regiones aptas para el cultivo y el pastoreo. Es la primera. Y eso permitiría que tuvieran alimentos fijos. Entonces dice la opción 1, búsqueda de regiones aptas para el pastoreo. Esa es verdadera. Y dice la segunda, el enriquecimiento de la dieta nutricional. Pues se comían a las vacas, que ellos cuidaban a la vaquita y luego se la comían. Por tanto, la respuesta es la A. 1 y 2 son verdaderas. Pregunta siguiente. Historiadores contemporáneos afirman que los escritos de los griegos antiguos tenían como objeto advertir y guiar las decisiones políticas que los hechos observados repito. Historiadores contemporáneos afirman que los escritos de los griegos antiguos tenían como objetivo advertir y guiar las decisiones políticas y que los hechos observados se seleccionaban con miras a demostrar algo. A esta forma de hacer historia la concibieron como circunscrita, porque 1. Coincide que todos los fenómenos están condicionados casualmente. 2. Muestra la historia como algo preestablecido. 3. Es el historiador quien hace la historia, pues reordena los hechos. 4. El historiador relata los hechos tal cual acontecieron. Entonces la respuesta de esa pregunta será la opción D, 2 y 4. ¿Por qué? La opción 2 dice, muestra la historia como algo preestablecido. Lo preestablecido significa que ya está ordenado, que sucedió y no se puede cambiar. O sea,
el hecho que hace unos años haya pasado algún evento importante en la historia afecta a este presente. Ese hecho no se puede cambiar porque ya pasó. Por eso es la 2. Y la 4 que dice, el historiador relata los hechos tal cual sucedieron. Si es un historiador y está contando la historia, no puede ponerse a inventar cosas. Él viene, estudia el hecho, lo observa, lo analiza y lo cuenta. Es por eso que tenemos como respuesta a esas dos. 2 y 4, por tanto la respuesta será de esa pregunta 58, será la D. 59. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobó en 1957 un convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, conocido como el Convenio 107, donde por primera vez a nivel internacional se utilizó el concepto de población indígena como colectividad y se estableció el derecho de sus miembros a la igualdad como cualquier otro ciudadano. El reconocimiento de las poblaciones indígenas fue importante en la medida que 1. Materializaba las políticas proteccionistas a favor de los indígenas. 2. Abría la posibilidad de ampliar efectivamente los derechos. 3. Les posibilitaba tener representación colectiva entre otros países. Y 4. Compensaba los despojos a que habían sido sometidos históricamente. La respuesta es la D, o sea, 2 y 4. 2 porque dice que les dio derechos efectivos. Dice, habría la posibilidad de ampliar efectivamente los derechos. Hasta un punto de entrado del siglo XX a los indígenas no se les consideraba como ciudadanos. Ellos eran más bien una especie de individuos allá primitivos, aislados, atrasados. Todos los hechos del siglo XX, de la primera mitad, cambiarán esa concepción y a ese otro diferente se le tendrá la idea de igualdad. Y al mismo tiempo, como antes se le consideraba casi que un animal, hasta una cosa incluso, la crueldad con la que se fue la civilización contra los indígenas, los despojos, la violencia, las masacres, fueron una constante. Entonces, como para intentar como tapar ese hoyo de horror que habían hecho, pues van a garantizar los derechos. Dice la opción 4. Compensaba los despojos a que habían sido sometidos históricamente. Entonces es la D. Y la última pregunta dice... Durante el siglo XVIII, en la Nueva Granada, los matrimonios de las mujeres criollas eran manejados por la familia con el objetivo de no perder la posición social y la integridad del patrimonio. A partir de esta afirmación se puede apreciar que en la Nueva Granada, 1. La autoridad paterna evidenciaba las desigualdades étnicas. 2. El matrimonio obedecía a criterios morales. 3. Existía una crisis de movilidad social y económica. 4. La mujer servía como mecanismo para mejorar la ubicación social. La respuesta de esa pregunta será la D. Es decir, son 2 y 4 las respuestas correctas. ¿Por qué? Pregunta 2 dice, el matrimonio obedecía a criterios morales. Por mucho tiempo, y aún hoy en varios países, se tiene la idea de que el matrimonio no es un acto de amor. O sea, tú no te casas con la persona que te gusta y que quieres, sino con la que te tocó. Ya sea por el apellido, por tradición, porque son de una misma religión, en fin. La idea de ese matrimonio arreglado, así se conoce, es mantener unas condiciones de dinero, el apellido, en fin. En la colonia española eso era lo más, digamos, popular en este caso. Muy pocos casos habría de gente que se casaba con otro porque lo quería. En realidad este matrimonio se dio porque les tocaba. Y la 4, la mujer servía como mecanismo para mejorar la ubicación social. No solo la mujer. O sea, suponga que tienen a una pareja que tuvo una hija, una gente rica. Entonces, que se casaran dos ricos o alguien no tan rico con una mujer rica, pues le daba posición, le daba estatus, le daba clase. Entonces, por eso es que esos matrimonios arreglados se van como un fenómeno muy, muy normal en esa época colonial. Ahora las cosas se seguirán manteniendo así en algunos casos, en otros no tanto. Bueno, esa es la respuesta entonces de el reto 1.